Buenos días, mi más cordial bienvenida en nombre del Foro Canarias. Hoy tenemos de invitado a Julio Ceballos Rodríguez, consultor de negocios especialista en China. Y me acompaña, como verán ustedes, Daida Afonso, directora de Recursos Humanos del Grupo Rafael Afonso, y Sandra Fabril, consultora de estrategia. Para saber un poquito más de la vida profesional y de los avatares de Julio, no voy a indagar yo, van a indagar mis dos compañeras. Todos somos asociados del foro. Y sin más, pasamos en directo. Muy amables, gracias. Bueno, Julio, entendiendo que has vivido en varios países europeos y desde 2006 en China, ¿cómo ha influido esta experiencia multicultural en tu enfoque profesional, especialmente en el ámbito de los negocios y de la internacionalización? Yo cuando me marché de España con una beca Erasmus, muchos salían de Erasmus, pero pocos se quedaban. Y yo decidí quedarme. Y además fue en unos años en los que en España había pleno empleo. Yo he estudiado Derecho y recuerdo que muchos de mis compañeros, terminada la carrera, se colocaban en grandes despachos con salarios decentes. Era el año 2002. Vivíamos como vivíamos. Y recuerdo que la reacción de mi entorno de afectos y familiar y de amigos era: pero hombre, ¿a qué te vas? A Austria en este caso, ¿no? ¿A qué te vas a Alemania? Si aquí hay trabajo, si aquí hay buenos sueldos. Yo me fui con toda sinceridad por una necesidad de vivir otras experiencias. Puedes llamarlo espíritu de aventuras, ¿no? Pero precisamente yo en el Erasmus había entendido que el mundo, que no hay un mundo, que hay 8.000 millones de mundos. Es decir, que cada uno de los que habitamos este planeta miramos el mundo de una manera y que entender cómo lo miran otros es una ventaja competitiva. Y yo creía que mi carrera iba a transcurrir en Europa. Eso es lo que yo pensaba, porque me identifico mucho con los valores europeos, con el proyecto europeo, y Asia nunca estuvo en mis planes. Yo nunca sentí un especial interés por Asia, hasta que cayó en mis manos una publicación que se sigue publicando, valga la redundancia, del periódico francés Le Monde Diplomatique, que se llama El Atlas de la Globalización. Y esta gente, a través de mapas, es un atlas, explica las grandes tendencias que hoy están teniendo lugar en el mundo y proyectaba a futuro a dónde podían llevar esas tendencias en términos de cambio geopolítico, económico, sociológico, a X años vista. Esa publicación cayó en mis manos en el año 2002. La tengo, la conservo, y es impresionante porque prácticamente casi todo lo que preveían y dibujaban aquellos mapas se ha cumplido. Y fue a raíz de ver ese atlas que yo entendí porque lo explicaban, que el futuro es el foco de crecimiento económico, demográfico, tecnológico, se trasladaba a Asia, y que la primera potencia en esa región es 25 años después, China. Y por terminar, yo me dedico a hacer negocio. Hacer negocio consiste en llegar a acuerdos con alguien que te quiere vender o comprar algo y que tiene una serie de condiciones en mente que no siempre encajan con las tuyas, ¿no? Es un juego, es una pelea suave, ¿no? Entonces, al otro lado de la mesa, con que tú negocies con alguien en las propias Islas Canarias, no sois idénticos los de Las Palmas que los de Lanzarote o Tenerife. Y cada uno de nosotros llevamos una mochila invisible de valores, de creencias, de forma de ver el mundo, de lógicas, que a mayor la distancia, mayor también la diferencia, ¿no? Por eso os digo que seguro que negociar con alguien de Lanzarote es un poco diferente a negociar con alguien de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Lo mismo sucede a negociar con alguien de Huelva o con alguien de Lugo. Y si eso lo trasladas al otro lado del mundo, que es China, que tiene un peso comercial cada vez mayor, que ya es el gran socio comercial del mundo, entender cómo hacen negocio los chinos es
una muy buena manera no solo de ganarse la vida, sino también de hacer negocio en el siglo XX. Julio, antes estábamos hablando con Matteo Rossi, que era, bueno, pues siglo XV, XVI, llega a China, jesuita que llega a China para impartir la palabra. Y fue, como si dijéramos, tu prepulsor. Son lo mismo que tú, lo que pasa es que él vendía otras cosas en su negocio. Y bueno, pues es súper interesante. Personalmente a mí siempre China me ha encantado porque cuando era muy pequeña mis padres tenían un montón de libros, soy una gran lectora, y tenían las obras completas de Perla Book. Y me las leí todas. Todas. Premio Nobel. Previa Nobel. Correcto. Sí. Literatura. Sí. Entonces, y con lo que acabas de decir, de comentar sobre esa publicación, el otro día me fui a comprar un atlas. Bien. Porque, Los son muy importantes. sí, aunque se supone que yo estudié geografía, todavía que ahora ya no estudian los niños ni geografía ni historia, entonces digo, Dios mío, lo importante que es conocer, sobre todo ahora, donde todo está mezclado, todos vamos a todos lados, lo importante que es conocer los diferentes países que existen en el mundo, que son muchísimos, y no conocemos ni un tercio ahí. Entonces, respecto a eso, hilándolo con el tema de la educación, ¿tú piensas que de alguna manera Europa, y están en la AAA, se dará cuenta algún día que tenemos que quitar un poco lo que hace China en la educación, siempre manteniendo nuestro valor? Bueno, exactamente a ese respecto he dedicado mi último libro, que se titula El calibrador de estrellas, y que lo que pretende es, inspirándome en el modelo chino, que no nos sirve, esa es la premisa de partir. Yo no propongo importar ni imitar el modelo chino, pero inspirándonos en el modelo chino y en una serie de rasgos y de palancas que tiene el modelo chino que funcionan y generan prosperidad y generan progreso y generan crecimiento y eficacia, pues mejorar nuestro sistema. Te voy a dar 2 datos que son morrocotudos, ahora que hablábamos de geografía. En el año 2075, de los 35 primeros PIBs del planeta, solo va a haber 8 occidentales. Y los otros 27 son, en su mayoría, países que cuando tú estudiaste geografía no existían, que hoy emerge, que están emergiendo y que van a darle la vuelta por completo al mundo. O dicho de otro modo, nunca ha sido más importante comprender el mundo como ahora, nunca. Porque el mundo está en una transformación absoluta, según hablamos. Respondo a tu pregunta, ¿se dará cuenta Europa o España de que es necesario invertir en educación? Respuesta, sí. La cuestión es si se dará cuenta demasiado tarde. Hay una metáfora que se suele utilizar, que es la de la rana en la olla de agua. ¿La conocéis? Sí. Esa rana que salta a la olla de agua que está al fuego. El agua se va calentando y al principio es muy agradable y ella, de hecho, está más a gusto en un agua templada. Luego el agua se va calentando algo más, no la molesta en exceso, y solo cuando el agua ya está empezando ya a entrar en ebullición y ya quiere salir porque se da cuenta de que va a morir hervida, sus músculos se han entumecido y ya no puede salir, ya no puede saltar. Tenía la capacidad de saltar, pero la ha perdido fruto de acomodarse y de alguna manera de acartonarse, ¿no? Nosotros hemos construido la mejor civilización que ha existido en la humanidad. Nunca tanta gente había vivido tan bien, con este grado de seguridad, estabilidad, paz y prosperidad y bienestar, como que en esta parte del planeta, que es la Unión Europea, en los últimos 50 años, nunca. Y el problema es que no sabemos cómo defenderlo, cómo conservarlo, cómo sostenerlo, ¿no? El problema es que el bienestar, este bienestar que hoy disfrutamos, lo ha construido con enorme esfuerzo y enorme sacrificio gente que o ya es muy mayor o ya no está. Y los que lo disfrutamos desde que hemos nacido, en buena medida, damos por hecho que las cosas son así. Damos por hecho que des un interruptor y se enciendan las luces, que gires una manilla y salga agua
limpia y abundante. Damos por hecho que si te pones enfermo haya un hospital a menos de 1,5 kilómetros. Damos por hecho que tengas derecho a exigir una educación. Damos por hecho muchas cosas que no son en absoluto evidentes ni obvias y que en la mayor parte del planeta no dan por hecho porque no tienen y solo con mucho esfuerzo pueden conseguir. La mayor parte del planeta está en esas. Entonces, ¿por qué los chinos, y es uno de los puntos a los que yo dedico más atención en el libro, por qué los chinos están obsesionados con la educación? Como estábamos obsesionados en este país hace 50 años, la incipiente clase media española que salía con mucha dificultad de una posguerra larguísima, antes que un coche a menudo se compraba la enciclopedia Larousse, porque esa era la manera de introducir cultura en casa cuando no había tele ni internet. Era la manera de que las nuevas generaciones absorbieran parte de ese conocimiento para escalar en la escalera social y salir de la miseria, de la penuria, de la pobreza y de la escasez. Los chinos están obsesionados, los chinos como muchos asiáticos están obsesionados por la educación porque saben que es la inversión que genera más prosperidad y porque tienen una idea suena un poco fuerte, pero los chinos saben que aquello que no lean les puede costar la vida. Es decir, que los libros que lean les pueden salvar la vida. No es una cuestión anecdótica, no es una cuestión... es una cuestión de supervivencia. Y como tienen muy cerca, ya no solo la necesidad, la escasez, la precariedad, sino estar al borde, lo comentábamos en la conferencia en el Colegio de Economistas, tienen muy presente el estar al borde como país de la irrelevancia absoluta y de ser casi un estado fallido, casi al final del maoísmo. Ellos saben que no pueden bajar la guardia, ellos saben que no pueden relajarse. Evidentemente las generaciones de chinos más jóvenes están más relajadas que sus padres o abuelos, pero saben que tienen que seguir haciendo grandes esfuerzos, en primer lugar, y antes que exigirle nada al gobierno, autoexigirse ese esfuerzo y hacer una apuesta grande por absorber conocimiento y estar en ciclos de mejora continua. Nos daremos cuenta. La cuestión es si el día en que nos demos cuenta vamos a estar en condiciones de reaccionar todavía, no pronto, pero a tiempo, o si va a ser demasiado tarde. Yo no lo sé. Soy un optimista. Quiero creer. Yo confío mucho en este continente, en este proyecto europeo, en su potencial. Hay muchísimo talento en Europa, hay muchísimo conocimiento, hay un capital humano brillantísimo, pero es verdad que en general, nos hemos adormecido bastante. Mancuyo, en tu libro mencionas 18 claves o palantas. ¿Cuál de ellas consideraría la más importante o principal que se puede adaptar en Europa o en España? Bueno, la principal es la educación. Esa es la principal. Para los chinos es la principal. Yo soy fruto de una apuesta que hicieron mis abuelos por la educación. Mis abuelos eran gente de campo con una educación básica que nunca pudo estudiar porque les pilló la guerra, que trabajaron en fábricas a 2 turnos, 3 turnos, pero gracias a ese esfuerzo nunca tuvieron coche, por cierto. Decidieron poner sus pequeños ahorros en otros sitios, pero gracias a ese esfuerzo mi madre y mi tío pudieron estudiar y entraron en la clase media. Y gracias a ese esfuerzo heredado y a esa lógica de invertir en talento, en conocimiento, en capital humano, en aprendizaje, en educación, a mí se me han ofrecido todas las posibilidades para formarme, para viajar, para crecer en conocimiento. Como estoy sentado al lado de una consultora estratégica, la segunda palanca clave es la planificación. No podemos seguir en ciclos de improvisación continua. Esto en el mundo empresa es evidente. Los empresarios, y vosotros sois tercera generación, tú sabes que
Del mismo modo que hacer planes a más de 5 años es casi ciencia ficción, porque no se sabe qué puede pasar en este mundo tan, tan tumultuoso, uno necesita un plan, uno necesita una meta, uno necesita saber a dónde va y qué rumbo poner para llegar ahí a donde quiere ir. Esto los chinos lo tienen muy clarísimo, y trabajan con lógicas de planes quinquenales. Y los planes quinquenales, que por cierto son ambiciosos, pero son realizables, y acaban cumpliendo, mal que bien acaban cumpliendo, y si no lo cumplen lo maquillan un poco, pero yo siempre digo, y creo que vas a estar de acuerdo conmigo, porque te ganas la vida de esa manera, siempre es mejor tener un plan que no tener plan. Sí. Aunque el plan sea un plan reguleras, pero siempre es mejor, porque dice el refrán que nunca sopla a favor de quien no sabe a dónde va. Quien no sabe a dónde va es una metáfora náutica, ¿no? Sí. Si tú no sabes a dónde vas, da igual el viento que sople, no vas a saber cómo emplearlo. No vas a ninguna parte. No vas a ninguna parte. Los chinos saben dónde van. Los chinos tienen una meta ahí en el horizonte, que es el 1 de octubre del año 2049, celebrarán los primeros 100 años de la República Popular China, los primeros 100 años de comunismo en China, y quieren que ese día, 100 años después de haber proclamado la República Popular, el país se haya convertido en la nación más próspera, más poderosa y más moderna de Ucrania. No es poco, porque tienen un rival enfrente formidable que además no va a ceder ni un milímetro. Para lograrlo o para acercarse lo máximo posible a alcanzar esa meta en esa fecha, tienen un plan a 50, a 100 años, que van portando en trocitos de 5 años y que les permite acercarse más. Nosotros tenemos un sistema que yo considero que es el mejor y además el más potente que el suyo, pero cuando es eficaz. Ahora, como estamos sujetos a ciclos recurrentes con las urnas y eso no hay que tocarlo, estamos a menudo atrapados en ciclos de 5 años, en el mejor de los casos, y de 4 y de 3 y de un semestre. Con horizontes solo a 5 años, políticas que necesariamente son de largo aliento, como la política de defensa, la política energética, la política medioambiental, la política de educación, la política sanitaria. Nada de eso lo puedes programar, implementar y ejecutar en 5 años. Nada. Todos exigen de al menos 15 años. Y diréis, ¿y cómo rompemos esa dinámica de 5 años en 5 años y el que viene coge, deshace lo que hizo el anterior y el siguiente todo revanchismo? Con una cosa magnífica que se llama los pactos de Estado. Y si hubo un pacto de Estado contra el terrorismo y hay un pacto de Estado por las pensiones, ¿por qué no un pacto de Estado por la educación? Para que no haya bandazos, porque con bandazos nos vamos, ya no, ahora jugamos en primera todavía. España sigue siendo la 16ª potencia mundial. De 194 no está nada mal. Estamos en el 10% del top. Pero sin una política y una estrategia largoplacista en lo fundamental, que ejecute, da igual quién esté y del signo que sea en el gobierno, nos vamos no a segunda, nos vamos a división de honor tercera regional. Pues tu libro, que es sumamente interesante, recomiendo que todo el mundo lo lea. Muchas gracias. Porque te abre una visión totalmente distinta de China de la que no han hecho Pérez. Yo siempre he pensado, y lo comento mucho, digo, vamos a ver, aquí estamos tan tranquilos y China es la dueña del mundo ya, económicamente. China es la dueña de África, es la dueña de la deuda americana. O sea, y China es un gran país. Pero yo vuelvo y reitero lo de antes, para conseguir todo lo que tú acabas de decir, tienen que estar educados, y educados en el consenso, y eso es muy complicado. Y bueno, pues yo la siguiente pregunta que tenía era el espíritu emprendedor, Orochi. Nosotros siempre hablamos en nuestra maravillosa Europa, hablamos de los emprendedores. Es un emprendedor porque es una palabra que además es muy bonita porque engloba muchísimas cosas que tenemos al uso. ¿En qué se diferencia la emprendeduría de un europeo y un chino? Los chinos, cualquier chino, y es siempre muy peligroso generalizar con China y los chinos porque son muchísimos y porque
no se puede hablar en términos generales de un país de casi 1.500 personas, ¿no? 1.500 millones de personas. Pero sí es verdad que hay un denominador común y es que tienen un enorme espíritu emprendedor, es gente muy, muy dispuesta a arriesgar y es gente que a la menor posibilidad intenta dejar los trabajos por cuenta ajena para trabajar por cuenta propia y ser sus propios jefes. O sea, por decirlo en otros términos, el chino es asalariado mientras no puede no serlo. En cuanto puede dejar de ser asalariado, lo deja. Un chino se pone a trabajar con vosotros mañana y trabajará mucho y bien. Y al cabo de 3 años, en cuanto entienda un poco la dinámica, el cómo, el de qué manera, se monta su concesionario. No tengas la menor duda. Y lo va a hacer también y va a trabajar el doble de duro, ¿no? Para competir con quien le enseñó. En este país no tengo la cifra, pero sí que está en el libro. He leído hace poco, insisto, no tengo la cifra, pero algo así como que 2/3 partes de todos los recién licenciados quieren ser funcionarios en este país. O si no, 3/4 partes. No recuerdo la cifra, pero es la mayoría, sí, es la mayoría. Porque ellos, jóvenes de nuestro país en general, ven en una nómina que, aunque no muy abundante, sí está de alguna manera blindada, una estabilidad que les permita planificar a largo plazo. Y ven que emprender, asumir riesgos, invertir, claro, supone arriesgar tu propio dinero o el dinero de otros que te lo hayan prestado. La diferencia entre los emprendedores chinos y los no chinos o los occidentales, hay varias. La primera, ellos emprenden sin planes de negocio. No son dados al análisis de mercado, no son dados a... Y diréis, y pensaréis, pero Julio, si acabas de decirnos que es gente muy planificada. Ellos tienen metas claras de dónde quieren llegar, pero el cómo quieren llegar allí y sobre todo en el negocio no siempre lo tienen muy claro. Y lo veis lo vemos en nuestros barrios. Abren una frutería. Si no funciona, la convierten en peluquería. Si eso tampoco funciona, lo convierten en tienda de uñas. Y si eso no funciona, lo convierten en un bazar. Si el bazar funciona, abren otro 2 calles más allá. Es un sistema de prueba-error, prueba-error, prueba-error. Segunda diferencia, no piden créditos bancarios. Ellos funcionan con fondos que les prestan familiares en el sentido amplio del término, o sea, igual no es tu primo, es un primo de tu primo, con intereses, pero que son intereses que llevan además, no son intereses tan altos como los intereses bancarios, pero tienen una nota al pie que es lo que ellos no lo llaman así, ¿no? Pero es el banco de favores. Los chinos entienden la amistad y las relaciones como un banco de favores. Hoy por ti, mañana por mí. Échame una mano, yo te voy a devolver el dinero, en fecha con un suplemento, pero sobre todo voy a tener muy presente cuando yo haya logrado extraerle un rendimiento a este dinero, que tú me ayudaste cuando lo necesite. De manera que yo te voy a participar de mi prosperidad futura. Y si mi negocio va bien, probablemente te anime a que tú entres en el accionariado. O yo te voy a apoyar y voy a invertir contigo en otro proyecto en el que tú emprendas. Son todos redes de contactos. Esa es la tercera gran diferencia. Que nosotros, Foro Canarias es un buen ejemplo de asociacionismo y compartir ideas. Los chinos están, si no asociados de forma formal, que también, están asociados de manera informal. Todos son redes, todos son contactos, todos son amigos de amigos. Bueno, allí hablan de familiares cuando en realidad igual no hay ningún tipo de vínculo de consanguinidad, ¿no? Pero en definitiva, respondiendo a la pregunta, los chinos entienden, hay una diferencia muy grande, muy muy grande, que está en su ADN cultural, no solo en los últimos 40 años de crecimiento desmesurado. Los chinos tienen confianza en el futuro. Los chinos son optimistas por naturaleza. Y ojo, esto no es baladí, porque solo quien cree que el futuro es mejor que el presente tiene hijos. Solo quien cree que el futuro es mejor que el presente invierte. Solo quien cree que el futuro es mejor que el presente arriesga.
Si tú crees que ese es el problema de la juventud en nuestro país y cada vez más en Europa, si tú crees que el futuro va a ser peor que el presente, quieres sacarte una plaza de funcionario para tener en propiedad algo que nadie te quite. Aunque el salario, bueno, pues no sea gran cosa, pero, ojo, como las cosas vienen mal dadas y vienen mandazos y van a apretar tuercas, yo no quiero arriesgar. Dame algo asegurado de por vida. Y puedes programar qué gabardina y qué te vas a comprar en 30 años vista, aunque sea poco a poco, ¿no? Los chinos creen en el futuro. En general. Yo comparto tu exposición totalmente. Ahí están, ¿no? Se han convertido en segunda potencia mundial en 40 años. Se han pasado de ser uno de los países más pobres. Y sin ruido. Bueno, es que, escucha, los chinos hacen las cosas así. ¿Sabes cómo se enteró el mundo de que por vez primera alguien, una nación, había mandado una sonda a la cara oculta de la Luna y había tomado muestras de suelo lunar y las había devuelto? Ellos funcionan con hechos, ¿cómo se llama? La política de hechos consumados. Ya estamos en la cara oculta de la Luna. Los americanos llevarían 6 meses diciendo, el día tal, a las tantas, vamos a lanzar la nave. Bueno, ya tenemos la nave, ya tenemos a los... No, ellos lanzan, si sale mal, si sale bien, titular. China aterriza con éxito una sonda lunar en la cara oculta. Entonces... De ahí viene que dicen que el agua, ellos que tienen una escasez de agua, como tú nos enseñas en el libro, terrorífica, han comprobado con esos análisis que las tierras tienen un porcentaje de tremendo y piensan que ese es su propio. En la Luna. Es la Luna. Bueno, antes de resolver el problema del agua en la Luna, tienen que resolver su problema del agua en Chile, que no es pequeño. Oh, pero ese es su plan. Sí, ese es su plan. Ellos tienen un plan. China funciona de esa manera. Ellos tienen una lógica que no es precisamente la de la transparencia. No van con las cartas abiertas. Ellos trabajan hormiguita a hormiguita, pin en silencio. Logran muchas cosas, muchas de ellas no las cuentan, algunas sí las cuentan. Cuando no lo logran, aquí no ha pasado nada. Y lo que dices también lo interpreto en términos de que tiene mucho mérito, nos guste o no, pero tiene mucho mérito lograr en tan poco tiempo generar tanta riqueza sin pegar un tiro. Es el único miembro del Consejo de Seguridad de la ONU que no ha tenido una guerra fuera de sus fronteras desde 1979. En el 79 hubo un conflicto armado en la frontera entre China y Vietnam. En los últimos 45 años que tengo yo nací en el 79, todas las demás, Estados Unidos, Rusia, Reino Unido y Francia, han intervenido o han combatido en, no uno, muchos conflictos armados fuera de sus fronteras. China no. China ha logrado, lo comentábamos ayer, establecer unas relaciones, convertirse en el principal socio comercial de la mayor parte de los países del mundo, de más de 130 países en el mundo, sin pegar un tiro, y eso blinda, lo comentábamos ayer, es el chaleco antibalas que tiene China para que quien quiera agredirla militarmente se lo pies. Hablando un poco de futuro, ¿cómo ves la relación de China con Occidente de aquí a 10 años? Pues China, lo comentábamos ayer, a China no le interesan las guerras. China es una nación de comerciantes, de hombres de negocio, y no hay nada peor para el negocio que una guerra. Y más aún cuando el negocio de China es global, y por ser global, ellos, que no son una nación precisamente rica en recursos naturales, necesita importar mucha materia prima para generar, no solo en términos de energéticos, sino para producir todos esos bienes que luego le vende al mundo. Entonces, tanto lo que entra en forma de insumos como lo que sale necesita pasar por un montón de vericuetos y de pinzamientos geográficos que son los estrechos, y entonces cualquier alteración en ese castillo de naipes, en ese equilibrio precario que es la logística global, le afecta y le penaliza. Entonces, en 10 años y en 20,
y en 50. Si China, comentábamos hace un momento, que está trabajando un horizonte a 25 años con la mirada puesta en el 2049, lo que quiere es que el mundo sea todo lo pacífico que pueda seguir siendo, es decir, que se altere lo mínimo posible la logística global y el comercio global del que depende su crecimiento y su prosperidad. Y con Occidente, es que Occidente es una cosa un tanto vaga. Creíamos, nunca hemos sido un bloque cohesionado, pero sí creíamos tener claro quiénes eran nuestros amigos. Y bueno, pues nuestros amigos nos están comportando de manera muy amistosa últimamente. Incluso en la Unión Europea hay quienes empiezan a dudar que haga honor a su nombre y que sea una unión, porque lo que prima es a veces la desunión y cada uno va por su lado. Entonces, ¿qué es Occidente? ¿No? Vamos a suponer, así en términos muy simplistas, que Occidente es toda esa comunidad de países de herencia grecorromana, judeocristiana, con unos valores más o menos compartidos. Y ahí está probablemente Latinoamérica, que es la parte más eurocompatible del mundo. Está sin duda Norteamérica, está Australia, Nueva Zelanda y Europa, ¿no? Para China, Occidente son mercados, en primer lugar. Entonces China nos ve como un socio comercial del que depende buena parte de su crecimiento. Y luego China entiende que Occidente ha liderado el mundo los últimos 300 años y que esos valores nuestros son los que todavía priman en el mundo, aunque seamos una minoría, somos un 12% de la población mundial. Pero pese a ser un 12% de la población mundial, la mayor parte del mundo funciona con reglas inspiradas en nuestros valores. Bueno, los chinos no han inventado esas reglas, porque las inventamos nosotros, pero han aprendido a jugar con ellas y han aprendido a ganar con ellas. O sea, el juego lo hemos inventado nosotros, pero ellos han aprendido muy bien a jugar a ese juego. Ellos no se sienten del todo cómodos en esas reglas. O dicho de otro modo, ellos son muy conscientes del peso económico, político, geopolítico que tienen, como los indios, como los brasileños, como los sudafricanos, y dicen: oye, si nosotros cada vez pesamos más, ¿por qué no intervenimos más a la hora de tomar las grandes decisiones? ¿Por qué, si el mundo no es occidental, pues solo somos un 12%, ¿por qué las reglas son fundamentalmente occidentales? ¿Por qué Francia, que es una potencia menor a nivel global, está en el Consejo de Seguridad, e India, que es la potencia más poblada del planeta, no está en el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? Entonces, con Occidente, y con esta idea termino, nosotros hemos vivido hasta ahora y hemos nacido y hemos crecido en un orden mundial diseñado por Occidente. China no solo quiere rediseñar ese orden mundial, es que en el fondo, por su cosmovisión y su forma de mirar el mundo, ellos no creen en un orden. Ellos creen en un equilibrio. Y el equilibrio, yo soy Libra, es por definición inestable. O sea, el equilibrio, a una pluma que cae en una de las balanzas ya. Entonces, ellos, ayer, ¿quién lo comentaba? Una persona que vino a la conferencia y que está haciendo una tesis doctoral sobre el ascenso de China y el derecho internacional. China no cree en reglas taxativas. China cree que todo es coyuntural. Hoy acordamos esto porque hace bueno, no hay viento. Mañana quizás haya una tempestad y lo que acordamos hoy ya no vale. Hay que renegociarlo. Entonces, China lo que quiere es no solo renegociar las reglas del orden, sino cambiar la dinámica en la que hoy funciona el mundo para que se adapte a las circunstancias coyunturales. Es otra liga. Es una manera de pensar
diferente. Ellos basan su manera de pensar a lo largo de muchos siglos en Confucio. Sí, es una manera de pensar muy, muy distinta. Muy No distinta. tienen nada que ver con nosotros. Hablando de lo que estabas hablando, del equilibrio y de toda esa historia, en la geopolítica, que cada vez es como más importante y tiene muchísimo peso en el mundo, el otro día China hizo su propia PUMU del otro lado, no del lado europeo. Hizo la reunión del otro lado. Y bueno, invitó a Rusia, invitó a India, con que sin que tenido problemas, y enseñó su fuerza de guerra. Es una visa navegante. Yo al menos lo veo así. Entonces quería preguntarte que la diplomacia china, que es espectacular, tiene un equilibrio muy inestable en su relación con nosotros, con Rusia, porque Europa con Rusia no se lleva bien, pero China está en el medio. ¿Cómo ves tú esa amistad, igual a lo mejor en un momento dado exacerbada, que se mostró en esa cumbre de China con Rusia del Quds? Bueno, son muchas cosas. Yo no soy analista geopolítico. Yo en realidad me dedico a hacer negocio en China. Pero No, es verdad. pero es que detrás de todo esto, China lo que quieren, lo que tú acabas de decir, ellos lo que quieren son socios comerciales. Entonces no le interesa que Europa esté invadida o Rusia esté molestando a Europa. Sí, pero por otro lado no le interesa una Rusia débil que pierda la guerra, porque comparten 4.000 kilómetros de frontera con Rusia y lo que no quieren es que Rusia se convierta en un país en la órbita de Estados Unidos u occidental y tenerles pegados. 4.000 kilómetros de frontera, mucha frontera y muchos años de vecindad conflictiva. O sea, la amistad sin límites entre Rusia y China no se parecen en casi nada. Ni en lo cultural, ni en su cosmovisión, ni en su modo de gobierno, ni en su estrategia, ni en sus creencias. Los rusos, esto puede resultar anacrónico, pero los rusos creen en Dios. Los chinos no. Y ya eso cambia toda la percepción que tienen los rusos del mundo, de la vida y de la historia, totalmente distinta a la de China. Pero bueno, yendo al meollo. Hace 2 semanas vimos esta reunión de todos los líderes, por así decirlos, de ese grupo de poder alternativo al G7. Ningún miembro del G7 estuvo invitado. G7 entendiendo por el bloque de potencias del primer mundo occidentales, incluida Japón, ¿no? Y se ha puesto mucho el acento en que fue una demostración de fuerza, un aviso y una manera de un mensaje a Occidente de ojo, estamos en condiciones de plantaros cara. Pero hay una cosa que se pasa por alto. Nosotros estamos acostumbrados a ver esas pelis de la Segunda Guerra Mundial en la que los americanos ganan la guerra con ayuda de los ingleses y alguna bandera francesa y la Segunda Guerra Mundial, que fue un suicidio para Europa. Europa se suicidó en esa guerra. Creemos, si tú le preguntas ahora a alguien, ¿quién tuvo más muertos en la Segunda Guerra Mundial? Probablemente la respuesta sería Alemania, que perdió la guerra, ¿no? Pues no. Quienes más muertos pusieron en ese conflicto global fueron rusos y chinos. Rusos y chinos. Los rusos, casi 30 millones de muertos. Casi 30 millones de muertos. Y los chinos, casi 20 millones de muertos. ¿Sabéis cuántos fallecidos, cuántas víctimas civiles y militares hubo en la Segunda Guerra Mundial? Unos 60. De los cuales 50, así a brochazo gordo, fueron rusos y chinos. Entonces, ese día, además de esa foto que demostraba unión y un bloque geopolítico ante el bloque occidental, era una celebración del fin de la mayor masacre que han sufrido ambos pueblos en la historia reciente, y era una manera de decirse a sí mismos y de decirle al mundo, esto no nos va a volver a suceder. Un desfile militar siempre es por definición disuasorio, siempre es una demostración de fuerza, pero en este caso era una manera de celebrar que hace ya 80 años que terminó una auténtica sangría
en ambos territorios, en Rusia y en China, y una manera de decirle a quien quiera escuchar, no nos vamos a dejar amedrentar. Dicho esto, efectivamente, la foto es muy, muy, muy coyuntural. China e India han tenido, de hecho, conflictos territoriales fronterizos hace muy poquito, muy, muy poco, y son dos potencias nucleares. Rusia y China tienen una historia de siglos de mala vecindad e incluso de guerras, y todavía tienen territorios que se reclaman unos a otros. Es, desde mi punto de vista, circunstancial, pero claro, es que en la geopolítica no existe el altruismo y todo es de alguna manera circunstancial. Ha sido un placer, Julio, estar contigo, Muchas gracias. leer tu libro, Muchas gracias. descubrirte, Muchas gracias. y bueno, esperemos que sigas viviendo el libro. Me compré el anterior. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero y te la has leído? No, este libro. Hombre, pues Tengo que trabajar. en el primer libro hablo precisamente de Matteo Ricci. Sí. O sea, no he tenido tiempo. No voy. En la comida hablamos. Muy bien. Ha sido de verdad que ha sido un placer. Por eso que te doy gracias, Julia. Es un placer hablar este rato contigo y poder aprender tu experiencia, Muchas gracias. y esperamos volver. Yo espero poder volver muy pronto aquí a Las Palmas de Gran Canaria. Gracias.